Para sacar un pez, de lo que se trata con equipo de caña y carrete es un efecto de palanca. El efecto de palanca es un efecto en donde yo retraigo la caña se dobla y yo nuevamente recojo cuerda y vuelvo a generar palanca. Y así sucesivamente. Ese efecto de palanca hace que el pez vaya disminuyendo su potencia muscular. Al igual que nosotros, los peces tienen músculos. Una vez que ellos inician la carrera natatoria de escape, comienzan igual a formar ácido láctico. Entonces, una carrera de un pez, por más grande que sea, no es eterna. Sí puede ser muy prolongada, porque dependiendo del tamaño del pez y de su consistencia física, asimismo puede ser que ese pez logre darnos una batalla muy prolongada. Pero el sistema de palanca de eso se trata, más el sistema de freno del carrete y esa fuerza que yo le estoy imprimiendo y recogiendo, y imprimiendo y recogiendo, de tal forma que yo logro que en determinado momento ese pez que está en frente de escape se cansa. Y donde se cansa, le logro dar la vuelta. Y una vez que le doy la vuelta, yo comienzo ya a poderlo traer. Se vuelve otra vez a tratar de escapar, pero él pierde potencia. Y nuevamente, donde le genero palanca, él se da vuelta hacia donde yo estoy y lo voy recogiendo. Entonces, con un equipo normal como este, con cuerda de monofilamento de 12 libras o con un braided que da 50 libras, que tiene el mismo diámetro, yo puedo doblegar peces de 40, de 50 libras o más, que es lo que regularmente puede ser que en donde nos enfrentemos a nivel de orilla. Los peces en el mar están regidos por el efecto que da la luna y el sol en su efecto gravitacional, más el viento. La Tierra al rotar, con ese aunado al efecto gravitacional, hace que el viento corra y se producen las mareas y se produce el oleaje. La dinámica de los peces está asociada con los diferentes movimientos de mareas que producen corrientes, y estas corrientes traen alimentos y oxígeno, y eso para ellos es vital. Pero adicionalmente también, bajo ciertas condiciones de luna, hay más luminosidad en las noches, y esto provoca cambios en el efecto de alimentación de los peces. Cuando nosotros vemos una tabla de mareas, la tabla de mareas lo que trae es una serie de datos que lo que nos indica es la fase lunar, que si uno va viendo cuarto menguante, cuarto creciente, la luna llena y la luna nueva, que están marcadas en sus diferentes puntos en la tabla. También nos dice el día y el mes. Nos indica en una de las columnas las diferentes horas. Ejemplo, 0, 0, 2 puntos, la 1, 0, 0, o las 16 horas. Y a la par de cada una de esos números principales, la columna siguiente es el tamaño en metros que produce la marea. En las fases solunares mareales existen dos condiciones: la marea llena y la marea seca. La marea llena va a estar en sus tablas de mareas a la par de donde se encuentra la hora
va a haber un número que va a ser mucho más alto que el siguiente. Cada ciclo de mareas tiene 6 horas, 20 minutos de efecto estático, en donde no se mueven las aguas, y después arranca el siguiente ciclo de mareas. Por tanto, si nosotros estamos en una marea alta, van a existir 6 horas en donde esa marea se va a ir retrayendo, va a llegar a su punto menor, 20 minutos va a estar estática y después arranca otras 6 horas subiendo a la próxima marea alta. Dependiendo el ciclo lunar, los 2 ciclos lunares que tienen mareas más altas son los de luna llena y los de luna nueva. Esto provoca mareas de más potencia y por tanto corrientes más fuertes. Y en los otros ciclos de cuarto creciente y cuarto menguante hay mayor estabilidad hidrodinámica en las mareas. Aquí viene la parte del secreto o la experiencia para pesca. No todas las mareas son iguales y no todos los ciclos lunares son buenos para pescar, ya sea de orilla o en pesca en aguas abiertas o costeras. Y aquí esto es muy importante porque esto es la experiencia la que nos dice cuándo nosotros vamos a tener más probabilidad de pesca. Por supuesto que a nivel de fiebre, porque este es el factor que había que meter también, la fiebre nos va a hacer ir a pescar en cualquier marea. No importa que llueva, no importa que truene, no importa sol, luna, no, uno va y pesca. ¿Que no va a sacar nada? No importa, porque uno tiene fiebre. Pero después ya quitándole el efecto de la fiebre, las mareas sí tienen momentos en donde vamos a tener más efectividad pescando. Y son los siguientes. Para pesca de orilla y pesca costera, cuando me refiero a pesca costera me refiero a de la orilla 1 kilómetro aguas adentro, y incluyendo manglares, esteros, desembocaduras, pesca desde rocas de orilla, esteros, salidas de desembocaduras de estero. Allí los momentos apropiados para ir a pescar son los cuartos crecientes y cuartos menguantes que ustedes pueden ver en sus tablas. En las tablas ustedes lo van a ver como una lunita que es a la mitad. Durante el ciclo que sigue subsiguiente a los días que está marcado con esas lunitas medias, esos son días excelentes para ir a pescar de orilla. Cuando vemos la luna nueva, que es la oscura, y la luna llena, que es donde en el cielo se ve mucha luminosidad, las probabilidades de pesca de orilla son menores. En la luna nueva y en la luna llena, las corrientes son mucho más potentes, y al ser más potentes hacen 2 efectos. Contra las diferentes estructuras de fondo, esas corrientes tan fuertes producen mucho sonido. Y los peces son un instrumento acústico prácticamente. Todas sus escamas están interconectadas con un sentido del tacto y oído, en donde ellos detectan la más mínima vibración y sonido que hay en su ambiente natural. Por tanto, esos sonidos tan fuertes de corrientes hacen que ellos se retraigan y se refugien. Sí están ahí, pero no están en actividad alimentaria. La otra condición que pasa en esos 2 ciclos mareales, y especialmente en zonas donde hay desembocaduras, es que se da el ciclo del camarón. Esas corrientes tan fuertes hacen
que las larvas de camarón ingresen en las llenantes y las camarones que ya tienen cierto tamaño salgan en las vaciantes. Por tanto, a nivel de zona profunda, los peces se están alimentando en las noches con mucha avidez y por tanto en el día están con la pancita demasiado llena, de tal forma que se vuelve difícil la pesca. La otra condición es que al tener tanta potencia en la luna llena y la luna nueva, esas corrientes, los alimentos se mueven por efecto de la corriente a zonas mucho más alejadas de la costa. Y por tanto los peces se están alimentando en zonas en donde nuestros señuelos no están llegando a nivel de distancia de lanzamiento. En un pescador regular, un lanzamiento con señuelos puede andar en el orden de los 10 a los 25 metros. Un pescador más avanzado, dependiendo de los señuelos, puede alcanzar rangos de 50 a 80 metros de distancia. Pero eso es insuficiente para poder pescar de orilla cuando los peces se encuentran a 3 kilómetros de distancia. Y entonces, he ahí el detalle. Entonces, en la zona costera, y como les digo, sin el efecto fiebre, porque con el efecto fiebre vamos a ir a todas esas mareas. Porque además hay que agarrar experiencia, ¿no? Nadie dijo que sería fácil. Y cuando está más difícil la pesca, y decía mi maestro algo muy cierto, ¿de qué vale, José? ¿De qué vale pescar cuando todos pescan? Me decía mi maestro. No, pescar es pescar cuando nadie puede pescar. Y es entonces donde uno saca pecho. Y eso decía mi maestro, y tiene razón. Cuando está difícil la pesca es cuando uno muestra ese espíritu y esa capacidad de pesca. Claro, cuando todo el mundo pesca, magnífico también, porque uno saca y está feliz. Y parte de la pesca es eso. Ahora bien, ¿cuándo vamos a pescar? Bueno, otro efecto importante. La luna, que en la mitología le decían Selene, que es una mujer, la luna sale y brilla con esa luz y resplandor en las aguas en las noches. ¿Y qué pasa? Que los peces tienen ojos que son súper ojos, tienen súper sentidos. Y la luna, al producir ese reflejo de luz en el agua, les permite alimentarse de noche. Entonces resulta ser que después de una luna llena tan hermosa que se nos muestra en el horizonte, al día siguiente cuando vamos a pescar, esos peces están tan llenos que la pesca se torna muy difícil. Cosa que no ocurre en los cuartos crecientes y en el cuarto menguante. Cuarto creciente y cuarto menguante tienen efectos lumínicos menores. El depredador no puede alimentarse también de noche. Por tanto, ellos están hambrientos en las mañanas y durante el día. Cuando vamos a pescar en aguas abiertas, y aguas abiertas ya me refiero a, digamos, cuando tenemos la oportunidad de ir a pescar a 20 millas, 30 o 40 millas de la costa, ocurre un fenómeno muy interesante. En la luna nueva, las corrientes son muy potentes. En la costa no nos funciona la luna nueva, pero resulta ser que allá a la distancia, en el momento en que se da una luna nueva y no hay luz en la noche, existe terror. Los cardúmenes de peces entran en una fase de terror en esa oscuridad total. Los sonidos son múltiples, ellos captan todos los sonidos, pero no pueden ver nada. Y resulta ser entonces que los cardúmenes se rompen y en esa condición a los depredadores grandes que andan en esas corrientes oceánicas se les dificulta muchísimo comer, porque cuando amanece los cardúmenes de sardinas y de otras especies que están y con los que se alimentan esos depredadores están tan dispersos y tan difíciles de atrapar que entonces la pesca se vuelve muy buena. Entonces, para pesca de altura, para peces grandes, la luna nueva es la mejor luna que se puede pescar.
Y allá también opera que el cuarto creciente y el cuarto menguante es excelente. La luna llena igualmente produce un efecto terrible allá adentro. La luna llena en ninguno de los escenarios, siempre los peces, entonces ahí todo el mundo come de noche, los calamares afloran desde las profundidades marinas y eso es un festín nocturno. Al día siguiente, sí, puede uno andar con el mejor equipo, con las mejores cañas, los carretes, los señuelos perfectos, la zona correcta, inclusive los aparatos de ecosonda nos muestran que la zona está plagada de pescado y ahí no muerde nadie. Para contarles un poquito en mi experiencia, en una zona de estero, en la zona de Sierpe, nosotros fuimos a un lugar en donde sabemos que hay, bueno, ese es como el paraíso de los pargos, ahí, en ese punto, siempre hay muy buenos pargos. Y entonces fuimos una vez con luna llena y el capitán llevaba camarón vivo. Entonces agarramos, montamos el camaroncito vivo, bajamos el camaroncito vivo, sacamos el camaroncito vivo, bajamos el camaroncito vivo, sacamos el camaroncito vivo y ahí no comía nadie. Bueno, fuimos con una luna nueva, ponemos el camaroncito, bajamos el camaroncito, subimos el camaroncito, bajamos el camaroncito, subimos el camaroncito y vamos a tomarnos una cerveza a la costa, porque aquí no hay nadie. Y eso que aquí no hay nadie, nosotros no lo creíamos mucho, porque resulta ser que la ecosonda mostraba dónde estaban todos los monstruos allá abajo. Bueno, ha de haber estado malo el aparato. Volvimos en un cuarto creciente. Ponemos el camaroncito, metemos el camaroncito y ya estaba pegado al pargo. Bajamos el camaroncito y ya estaba pegado al pargo. Bajamos el camaroncito y ya estaba pegado al pargo. Y así sucesivamente. Vamos con un cuarto menguante, bajamos el camaroncito, pegado al pargo, bajamos el camaroncito, pegado al pargo, bajamos el camaroncito, pegado al pargo. Entonces, sí les afecta montones a los peces los diferentes cambios a nivel mareal. Sí les afecta mucho el nivel lumínico. Y otra cosa importante, en Costa Rica nosotros tenemos varias diferentes áreas para pesca de orilla, o pesca costera y pesca de altura. Es muy importante saber que en el Pacífico Central, y hablemos, digamos, desde Tibibes, Jacó, Parrita, Quepos, la zona sur, ya un poco más, digamos, yéndonos un poquito más hacia la zona de Barú, los momentos apropiados para ir, además de todas estas mareas que ya vamos entendiendo, vamos tratando de entender, es que el tiempo de verano es el tiempo ideal para pescar. ¿Por qué el tiempo de verano? Porque es el tiempo donde los ríos salen más limpios, donde hay más comida, donde los peces tienen temperaturas muy buenas para andar cerca de la orilla y vamos a tener pescas positivas para cuando vayamos a pescar en esas zonas. Cuando entra el invierno, los ríos se ensucian. Las aguas se tornan más frías a nivel costero y a esos peces no les gusta la agüita tan fría, no les gusta tampoco que el nivel de salinidad se les disminuya tanto. Entonces a nivel de orilla se nos pone difícil la cosa, Pacífico Central. Cuando se nos pone aquí lluvioso, la zona de pesca es el Caribe, porque el Caribe tiene un momento de climático diferente. Entonces, cuando aquí estamos en pleno invierno, allá están con un sol lindísimo. Ese es el momento para ir a pescar al Caribe de orilla y costero. Y sin importar la época del año, aunque en el verano hace mucho viento, la zona de Guanacaste, toda la zona de Guanacaste, porque por sus características climáticas, aún en invierno no es tan potente, digamos, los temporales ahí podemos pescar durante todo el año. Entonces, ya tenemos diferentes lugares, ya tenemos diferentes momentos, ya tenemos diferentes mareas, diferentes lunas donde escoger para ir a pescar.
Otros efectos importantes para pescar en el mar. Ok, ya te hago una exposición completa de ese punto. Los momentos importantes también, los peces en la noche igual pueden alimentarse, pero el momento del amanecer y el momento del anochecer producen un efecto de penumbra. Como yo les había comentado, los peces tienen súper ojos, súper sentidos. Para nosotros, un momento en donde apenas está amaneciendo y por nuestras características visuales, nosotros tenemos que esperar prácticamente que ya haya luminosidad para poder ver bien. Los peces no. Los peces con un poco de luz ya son capaces de poder distinguir apropiadamente las siluetas de las presas en el agua. Entonces, para pescar en el mar, para poder capturar peces grandes, son los momentos en donde apenas se muestra el astro rey. Y ahí, donde el primer rayo de sol toca el horizonte, es el momento donde los grandes peces capturan los señuelos. Y quien ya ha tenido experiencia pescando en el mar, sabe que si empezó a pescar a las 4:45, a las 5:30 tal vez ya tiene unos peces de este tamaño. Y cuando llega otra gente a las 7, ya están las hieleras llenas y no salió nada más. Y todo el mundo pregunta, pero mira, pero ¿cómo hiciste? Yo tiré ahí un rato, ¿cómo hizo? Claro, madrugó, igual a horas de la tarde. De 5:30 a 6:30, a 7 de la noche es el momento para pescar en las orillas del mar. Ahí es donde salen los grandes nuevamente, con los cuidados del caso. A todo esto, debo decirles, y es muy importante, el uso del chaleco salvavidas. Nunca, y eso debe ser una regla para todos nosotros pescadores, nunca, ni con el agua aquí, sin el chaleco salvavidas puesto. Y sin el chaleco salvavidas puesto, les digo que yo en 20 años vi muchos compañeros en problemas y serios. Compañeros que se los había llevado a la corriente estando con el agua aquí. Y entró una ola y entró otra ola de un momento a otro disparados a 50, 60 metros de la orilla sin chaleco. Por suerte no tuvimos ninguna pérdida. Pero sí tuvimos compañeros que tragaron mucha agua y que si no hubiera habido ciertas circunstancias en ese momento y por tal vez haber más pescadores en la zona y surfistas que a veces nos ayudaron, el hecho de usar el chaleco salvavidas es la garantía, o casi la garantía, de que si nos llevamos un sustillo en el agua pase a ser una historia que le podemos contar a todo el mundo muertos de risa, comiéndonos una boquita y unos chicharroncitos con tortillita. Así que es muy importante. Vamos a tu pregunta. Ok. En ambos momentos de marea, tanto la marea alta como la marea baja, los peces se mueven ahí. Hay 4 momentos que yo he determinado que son momentos en donde nos puede dar muy buen resultado estar tirando de orilla. La norma es tire todo el tiempo, porque como los peces están en movimiento, no todos están a la emboscada, sino que algunos en esos momentos están de paso. El señuelo que está en el agua es el señuelo que pesca. Y por eso es que hay pescadores que uno ve que son muy efectivos y siempre están pescando y uno los ve y pucha, qué suerte que tiene ese carajo. No, tal vez no es tanta la suerte como la tenacidad que tienen, ¿verdad? Todo el tiempo uno los ve ahí tire, y todo el mundo dice, mira, ese carajo ahí al mediodía, ese carajo que va a agarrar nada, y cuando lo ve uno es que sale con un pez enorme. Puntualmente, los momentos muy buenos es cuando están las partes estáticas de las mareas, o sea, los cambios de marea,
ese es un momento bueno porque ahí, digamos, al estar en las aguas estáticas, los peces les queda muy bien para andar ahí rondando y viendo a ver qué comen. Los momentos de afloje, o sea, cuando ya cambian los 20 minutos y comienza a bajar, ese es un momento muy bueno. El momento en donde cambia la marea y comienza a subir es un momento muy bueno. Y cosa que, digamos, yo he gozado muchísimo con diferentes amigos míos capitanes, cuando vamos de pesca costero, es que yo siempre los vacilo y les digo, mira, agarro la tabla de mareas, o ya me sé ya previamente ya he visto cómo está la marea, y agarro y entonces, cuando vamos con otra gente, saco el reloj y le digo, cuarto creciente, 10:30, 10:35 empieza el pique, guardo el reloj, seguimos pescando, a las 10:30 vuelven a ver el reloj, y después de las 10:35 comienza la fiesta. Esto es por lo siguiente, en las medias mareas se da un momento en donde la corriente no es demasiado fuerte, en donde los peces se sienten bien, se sienten suficientemente ágiles para atacar y las presas no tienen suficiente potencia de corriente para escaparse. Entonces, las medias, si usted agarra la tabla de mareas y ve el ciclo, que es de 6 horas, ya sabes que ahí hay 20 minutos de desfase. Entonces, una vez que empieza a subir, digamos, usted calcula, ya, inicia a subir la marea, a las 3 horas exactas es un momento de alta probabilidad. Y es un momento como que puede durar 20, 30 minutos, hasta que el agua ya comienza a tener un nivel de aceleración más alto. Esto no quiere decir que durante los otros momentos mareales no se dé el pique, sí se da. Y también depende, digamos, de las concentraciones de peces que haya en la zona, igual de la estacionalidad, los momentos, digamos, donde hay diferentes especies y donde están más activos o menos activos esos peces mordiendo, digamos, los señuelos.